noche con poca claridad. La imaginación se transforma en letras, cuentos e historias vienen detrás. Un grupo de amigos inspirado contigo se atreven a imaginar, con leyendas y mitos y a lo lejos unos gritos comienzas a escuchar. Si ves el programa, un grave problema tendrás, pues hoy pesadillas a tus sueños vendrán, porque nosotros somos el Club del Terror. El Club del Terror. Un grupo valiente que te entretiene con mucho furor. Cuentos e historias, leyendas y narraciones e incluso definiciones son parte del contenido del Club del Terror. Del Club del Terror. El Cadejo, la Llorona, también la Ciguanaba, el Guardián de la Montaña, la Carreta de la Muerte y hasta el Sombrero. Desde la fantasía hasta la realidad es a donde te lleva el Club del Terror. El Club del Terror. El Club del Terror. Porque nosotros somos el Club del Terror. El Club del Terror. Buenas noches, queridos amigos de Club Terror. Estamos aquí una noche más, una noche menos, yo por ahí, ubicados aquí en la Casa del Terror, como me dicen todos mis amigos. Estamos en el capítulo número 12+1, por aquellos albures. Entonces, hoy estamos en vivo en Facebook y estamos comenzando a hacer en vivos en TikTok. Así que, pues, a donde quieran estar, pues ahí vamos a poder compartir un ratito aquí con ustedes para que este programa llegue a más personas. Hoy es un día muy especial. Es nuestro último capítulo de temporada número 4. Que vamos a estar de descanso 15 días nada más, porque como nos acortamos en los tiempos, más o menos en los tiempos de ir a Pana, a Sonora y todos lados, entonces nos pelamos descansando un montón. Entonces me acompaña como siempre hoy a mi izquierda César Gómez. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos a los que se están conectando. Espero que disfruten este programa que va a estar muy entretenido. Y si pueden, por favor, compartan para que más personas nos puedan ver. Y por supuesto, no dejen de poner su comentario desde donde nos ven y sus reacciones. Bienvenidos. También me acompaña a mi derecha Chemita del Terror. Sobre que él no tiene camisa porque no le quedó. Bienvenido, Chemita. Chemita. Nos mandaron a ser muy grandes ustedes.
A mí me queda pequeña esta y creo que es XL, güey. Y yo soy talla L. Yo estoy a ese. ¿Vení, Chemita? Ya, mira. Pero Pues, realmente M. Buenas noches. Primer programa que hacemos por TikTok. Primero y último de la temporada. De temporada. Gracias por acompañarnos en esta aventura en que hemos participado la mayoría de los tres. Y siempre ¿y las aquellos personas qué? que están detrás de cámara. No lo dejaste terminar. Ajá. Como Chiqui, Romeo, William, hoy no nos acompaña, pero Yuli, Yesenia, y es para que no me pegue ahí. Y pues aquí estamos nuevamente contando sus historias, lo que ustedes nos han compartido por Facebook, por WhatsApp, y cuando nos miran en la calle, muchachos, las historias que cuentan son reales, pues ustedes mismos son los que nos las cuentan y ustedes son los que hacen que cobre vida el podcast, y pues iniciamos. Gracias, Chemita. Pues sí, hoy tenemos una noche muy especial. Agradeciendo siempre de la Checha que nos hizo el llamamiento para el día de hoy. Fue un poco complicado desde la familia de él, pero me dijo, mira, sigamos, porque esto tiene que continuar. Yo no lo iba a hacer, pero Checha me dijo, mira, mejor sigamos porque lo programaste y hacerlo, ¿va? Entonces, mis condolencias para tu familia, vos, y vos sabes que estuve con vos hasta el último momento. Saludos a todos que nos han visto y nos vieron ahí en los eventos fúnebres que se celebraron ayer y antier. Y pues saludos a la familia Gómez Alfaro y Gómez García que nos han hecho esta pues experiencia un poco mala, pero aquí estamos con Checha como siempre. Pues. Muchas gracias jóvenes, gracias por atender ese llamado. De verdad que no podíamos dejar de hacer el programa porque la vida continúa y mi padre en vida pues le gustaba que nosotros fuéramos responsables. Teníamos ya programado esta actividad y no podíamos dejar pasarla un día más. Adicional, pues hay un tema muy especial, el cual le pedí yo a Roger que compartiera con cada uno de ustedes un cuento muy, muy especial en honor a mi señor padre. Sí, no tenemos un tema bien importante, fuera el tema de las condolencias de Checha. Hoy es un tema muy interesante, la verdad que yo estaba investigando, me investigué en la mañana porque como volvimos a cancelar, entonces me tocó que comenzó a correr a hacer la investigación. Dice, cuando una vivienda parece tener vida. Saludos a Romeo y a William que están aquí atrás de nosotros, siempre Hoy literalmente están atrás. Hoy literalmente están atrás de nosotros. Este tema es bien curioso porque hablábamos de la Casa del Terror. Aquí en la Casa del Terror han sucedido un sinfín de aventuras psicoparanormales, por así decirlo, ¿eh? Y muchas de esas han tenido lugar a veces en vivo. Estuvimos en vivo en la primera temporada con Chemita antes de que vos venías y tuvimos un evento ahí en vivo paranormal. Saludos a la doña News que siempre nos hace favor de compartirnos. Yo sé que es un poquito complicado para aquel por su agenda y por el tema de noticias, pero siempre le agradecemos a aquel por compartirlo. Escucho un poco de celos allá atrás. Entonces, este tema es importante porque primero encontramos un folclore que nos va a dar una entrada a la parapsicología. De hecho, no hemos hablado de eso, vamos a leer de eso en la quinta temporada. Lastimosamente, pues, no sé si vas a ir con nosotros, pero siempre estás abierto a vos. Entonces, las experiencias que nos dan estando en una casa embrujada, en una casa, bueno, pseudo embrujada, porque no todas están embrujadas. Sabemos que los efectos paranormales a veces es un poquito complicado de explicarlos, porque siempre hemos tenido la duda razonable si es verdad o no es verdad. Puede ser una pareidolia, puede ser un sonido externo, puede ser una imagen reflejada en otra imagen, un espejo reflejando. O sea, hay montones y viene cosas que podemos decir, la casa está embrujada, pero porque sí, realmente está embrujada. ¿Has estado en una casa embrujada, Chucha?
Sí, realmente hay situaciones que son bien difíciles de comprender cuando se dan este tipo de situaciones, porque como bien lo menciona Roger, a veces algo normal se confunde con algo paranormal y muchas veces algo paranormal se confunde con algo normal. Definitivamente, cuando uno vive este tipo de situaciones, lo primero que uno hace es buscar una explicación científica o racional para lo que uno está viviendo o uno está viendo. Cuando uno no encuentra ese raciocinio dentro de lo que está viviendo, es cuando todo se vuelve totalmente diferente. Hay situaciones que se dan, por ejemplo, por temas de gente que maneja los actos de, no sé si se puede decir, de brujería. Sí, sería brujería, chamanismo, todo lo demás. Y ¿Puedo decir esto? y pues eso, aunque no lo hagan en su casa, pero algún vecino que no los quiere, ese tipo de rituales sí generan algún tipo de energía que pueden estar manifestándose dentro de alguna casa de los que nos están viendo o que han vivido esta experiencia. Por cierto, yo tuve una plática durante este proceso que acabo de vivir con un pariente, en donde mi pariente me decía, mira, lo que ustedes hablan de temas paranormales, yo sí te lo creo. Entonces le dije yo, vos me crees porque sos mi familia. Me dice, no. El que lo ha vivido sabe que esas cosas que ustedes cuentan son reales y sí pasan. No, mira, hay cosas que uno dice que no tiene explicación y no la tienen realmente. Porque si le buscamos desde un punto de vista científico, lógico, matemático, nunca la vamos a encontrar. Nunca la vamos a encontrar. Así como nuestro querido amigo William, que siempre parece estarnos haciendo la contra. Pero sí, vamos a tener que ver en algunos casos qué pasa en esas casas, ¿no? Hay sonidos, por ejemplo, sonidos que crujen las. Por ejemplo, tuvimos el jueves allá en Sololá, que nos hospedamos en Panajachel, y cuando tembló, pues salí corriendo. No por temor al temblor, Por la sino estructura. por la estructura donde estábamos ubicados. Esa parte fue muy divertida. Fue muy divertida. Después, pero yo escuchaba que las paredes, las puertas y todo crujía así como que se iba a caer ese lugar, ¿va? Dije, babosadas, aquí salgo corriendo, si me quedo me siguen, buena onda, si no, pues no. Pero en ese no es analogía. Esos mismos sonidos de noche, cuando no tiembla, ¿cómo los miraste, gordito? Los sonidos de noche. Sonidos de noche. Esos son otro tipo de sonidos. Otro tipo de sonidos, pero digo, en un lugar que esté crujiendo, que esté haciendo sonidos que no son. Fíjate que yo normalmente para los temblores sí no... No, pero dejaste temblar por un lado, o dejaste temblar por un lado. No, pues, pero es que no me dejas que termines. Cuando yo estaba en la casa y era casa de block y con lámina, ¿no? Y se escuchaba. Y así, chicas, qué extraño porque o sea, para otro tipo de movimientos sísmicos no pasa eso, ¿verdad? O sea, se oye la lámina de Telúricos. pero sí se escuchaba que crujía también la casa. Y obviamente porque era temblor sabíamos que era un efecto por el temblor. Por el sismo, pero cuando estás en tu habitación, son ya las 1, 2 de la mañana, con las luces apagadas, y empezás a escuchar o que se te abre un closet, la puerta del baño. Ajá. Yo lo primero que hago es, Alexa, enciende la luz. Y si no estás en tu casa. Y si no estás en tu casa, ¿está la casa de terror? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya tienen los mensajes de Facebook? Sí, te vamos a leer. Sí, igual relacionado al tema, más adelante tengo yo una historia. Pequeña historia que me fumé como a un tanto. Pues saludos a Ángela, también dándole sus condolencias también por ser parte de nuestra querida familia. La hermana Yani. La hermana Yani. Rodríguez Sai, buenas noches, bendiciones, gracias, bendiciones a ti también.
Zaira. Migdalia de Morales también. Hola, buenas noches. Saludos a la doña. Marta Martínez, allá desde la hermosa Ciudad de México, DF. Carnalito, te mando un fuerte abrazo, dice. Muchas gracias, Martita. Un abrazo de vuelta y gracias por todas tus palabras de condolencia. Para Gregory Guzmán, mandarle un saludo a la familia Alfaro Guzmán, que los ven allá en la colonia de Morlón. Gracias, bendiciones. Saludos a toda la familia Alfaro Guzmán que nos ven ahí en el Morlón, ahí por el Ablandón. Siempre no se pierden los Club de Terror. Saludo compartido, dice Marta Martínez. Gracias por compartir. Es importante que compartamos. Compartan. Rodríguez Say, yo sí creo que, porque lo he vivido, temas paranormales. Omar Rivera, Oli, buenas noches, chicos. Saludos. Oliva, vale, deberían ir baños termales en Maya. En baños termales Maya deberían ir de noche a investigar si hay algo. El problema es que como es una institución privada, pues igual vamos a hacer las consultas a ver qué nos dice. Pero vamos a estar en la próxima temporada, vamos a tener bastantes investigaciones. Vamos a tener temas interesantes, como la parapsicología que no hemos hablado en 4 temporadas hasta ahora. Entonces, como les decía, ese tipo de eventos, de que una casa está como embrujada, poseída, pueden haber un montón de cosas. Puede estar poseída, puede estar embrujada, puede estar tomada, puede estar hechizada, y hay un montón de explicaciones desde el punto de vista paranormal, pero desde el punto de vista científico a veces nos cuesta creer hasta dónde podemos llegar, porque como decía yo al inicio, un foco encendido que refleja un espejo, por ejemplo, espacios muy estrechos, incluso la humedad puede tener ese tipo de efectos como que lo están asustando, por así decirlo, ¿eh? Y la verdad que pues es un poquito complicado ver que una sombra pase, porque cabal, pues no era una sombra, era una persona. Entonces es complicado para decir, bueno, hay una sombra ahí, mucha. De hecho, me enseñaron una foto cuando veníamos de Sololá el viernes, me enseñaron una foto de unas cámaras de video muy extraña, ¿no? Y yo les expliqué cómo estaba el tema de hecho lo vamos a presentar en el próximo capítulo, porque me dijeron que todavía no nos dan autorización, pero sí lo vamos a presentar en un par de semanas. Eso de las puertas que se mueven solas es un tema, así como aquí en la Casa Terror, que está totalmente cerrada. No puede ser que una puerta se cierre sola, ¿va? Ahí es donde uno dice, sí, esto sí está pasando realmente, ¿va? Y desde un enfoque más paranormal, pues nos da una cuestión más de posesión, ¿no? Posesiones. ¿Vos que sos allegado a las posesiones? ¿Qué pensás? Qué feo de ello. Sí, es bien curioso. Nosotros tuvimos una experiencia ahí en un lugar y sí pasó precisamente lo que mencionás, de puertas que se abrían solas en un lugar cerrado. Incluso sonidos que durante el tiempo que estaban nosotros transmitiendo, no los escuchamos nosotros. Sin embargo, cuando se revisaba la grabación, se escuchaban esos sonidos y tan fuertes y tan claros que te quedas con la boca abierta. Te quedas vos ahí anonadado, pensando qué realmente está pasando aquí, porque no tenés una explicación. ¿Cómo le explicás vos, por ejemplo, en tu programa ChatGPT, cómo le explicás vos al dueño de que la puerta se abre sola? Si vas solo, por ejemplo, vas solo con tu equipo, sin tu medio, ¿vos cómo le explicás? Y sí nos sucedió sin él. Fíjate que no tuve en la oportunidad que tuvimos nosotros, no hubo necesidad de explicarle, porque ellos andaban con nosotros y lo vieron. Pero una explicación van a tener que buscar, porque fíjate cómo. Tratar de buscar explicaciones a través del aire, del viento, de alguna corriente de aire, o una puerta mal cerrada, por ejemplo, Ajá. que la tratas de cerrar, o tal vez porque está un poco caída y se prensa un poco con el suelo, entonces no cierra bien, por ejemplo.
o algún problema con la chapa, es otra cuestión que pueda pasar, pero cuando la cerras, te cercioras que esté bien cerrada y aún así se abre después que le das la espalda, pues ahí sí ya no tiene una Ya no explicación tiene tan lógica una y explicación científica. tan lógica, científica. Ujú. No, la verdad, mira vos que me parece bastante curioso el tema que la investigación que hice en la mañana hoy Express me llevó al tema del simbolismo, porque el simbolismo representa la parte de la hechicería que vos hablas al inicio, ¿va? La brujería. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, las casas embrujadas, por lo general todas tienen un sótano, un ático, le llaman ellos. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, semita, Hasta una doble pared. hasta una doble pared incluso, ¿va? Si vimos películas de terror, ahí podemos comprobar que efectivamente la mayoría como que los poltergeist, espíritus o demonios se encuentran en esos lugares, en el sótano o en el ático. No sé por qué será así, pero realmente pasan un montón de cuestiones. Pero les voy a dejar una pregunta aquí al grupo. Sí. Sí. ¿Por qué algunas viviendas generan miedo desde el primer momento que se miran? Por la energía. Pero O segundo, puede ser, por ejemplo, en el caso de uno que está más en contacto con este tipo de actividades, tiende uno a percibir ciertas energías. Eso nos pasa, creo que a la mayoría de los que estamos acá. La otra es por temas de penumbra, por ejemplo, podría ser. La oscuridad, el tono de la pintura o la forma como esté la casa puede ser otra. Hay casas que se sienten bastante... fuertes. sí, pero es por su estructura. Puede ser una estructura muy antigua o curiosa o peculiar, por ejemplo. O como te decía yo, el tema del color de la pintura con la que está pintada. ¿Vos, Chemita? ¿Qué pensás? Pues en lo personal, me ha tocado que ir a varios hogares, con todo respeto, y es, como les repito, a lo personal, porque puede hacer que otras personas se sientan muy seguros, pero yo no. Me ha tocado entrar a casas donde hay demasiadas imágenes que utilizan los católicos. Sí. Y hay por todos lados. Entonces me pongo a pensar yo, pasa algo acá que quieren protección y por eso tienen el montón de figuritas. figuras. ¿O por qué es tanto su adorno de poner siempre igual figuras en toda la casa? Entonces, hay veces que yo he entrado a ese tipo de hogares y me siento incómodo. Y las personas, pues, que viven ahí lo ven tan normal, pero al menos en mi caso, no. O sea, y me pasaba hasta en la casa de mi abuela. Pero Sí, no sé. depende cómo cómo lo mires. Si lo miras por la radio o por la televisión, vamos. Saludos a Esperanza Animal GT, que nos hace el favor de compartirnos también. Saludos a Mr. Panda González, a Chucha que nos acaba de escribir desde Nueva York. Gregory Guzmán pregunta, dice, ¿será normal que cada que veo sus en vivos me dan ganas de comer conserva de ayote o molletes? No sé qué le hiciste vos. Ahora anda de antojo. Anda de antojo. ¿Sabes? ¿Tienes a alguien embarazado por ahí? No, espero no ofender a la persona, pero a veces suele suceder que nosotros hacemos algún comentario o algo fuera de lugar. Tiene que haber algún tipo de relación, para mí en lo personal, esa es una opinión muy personal, tiene que haber algún tipo de relación con respecto a los temas y la comida. Puede ser que él cuando era pequeño, pues en su momento veía películas o cosas de miedo
en los días que están cercanos a octubre y noviembre, que es normalmente cuando se hacen este tipo de dulces. Podría ser una... Sí, lo que pasa es que se relaciona un poco, hablando un poco del tema del terror, por ejemplo, que muchas personas lo relacionan con esa temporada del año, vamos. Entonces ahí es donde se come todo ese tipo de cuestiones. Aunque nosotros todo el año estamos de Halloween, ¿no? Entonces, Acá en el Club de Terror todo el año están de antojo y todo el año están comiendo. Yo sí. pensé que de Halloween. No, es que lo que pasa es que aquí se adorna una vez para cada 10 años. Chemita, ¿vas a contar la historia? Es tu momento de brillar. Bueno, voy a contar Tu momento ha llegado. mi última historia de la temporada. Bueno, cuando una vivienda parece tener vida propia. Hay quienes dicen que las casas son ladrillos, madera y concreto, pero eso lo dice la gente que nunca ha pasado una noche en una casa que respira. No hablo de tuberías viejas. Estoy recibiendo. No hablo de tuberías viejas ni de maderas crujiendo por el frío. Hablo de ese instante en el que el silencio pesa demasiado y la vivienda parece escuchar cada palabra que decimos. Dicen que en una casa se empieza a vivir el día en el que alguien nace entre sus paredes. Otros creen que despiertan cuando la presencia de la primera persona que se desvive. Yo creo que existen casas que simplemente estaban esperando. Esta historia ocurrió hace algunos años. Un grupo de amigos decidió reunirse todos los fines de semana para contar historias de miedo. Lo hacían siempre en la misma casa. Era una casa antigua construida sobre un terreno donde antes solo habían cafetales y monte. El lugar tenía algo extraño desde el primer día. Las personas que entraban sentían que alguien las observaba desde el corredor, aunque nunca hubiera nadie. Al principio lo tomaban como broma, hasta que la casa empezó a responder. Una noche apagaron todas las luces para crear el ambiente. Uno de ellos comenzó a narrar una historia sobre un hombre que escuchaba pasos en el techo. En ese preciso instante, sobre ellos sonaron 3 pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo. Subieron a revisar y no había absolutamente nadie. Pensaron que era un gato. Otro gato. Pero al bajar encontraron algo imposible. Las sillas donde habían estado sentados formaban ahora un círculo perfecto. Nadie las había movido. Todos juraban haberlas dejado frente a la mesa. Y después de esa noche, nadie volvió a mencionar el tema. La siguiente semana regresaron, y fue entonces cuando la casa dejó de jugar. Cada vez que alguno decía una palabra relacionada con que se desvivía, alguna puerta se cerraba. No importa cuál, siempre era una puerta distinta. Una noche dijeron funeral. Se cerró la puerta de la cocina. Otra vez dijeron cementerio. La puerta del baño golpeó con tanta fuerza que quebró un vidrio. Después probaron diciendo otras palabras. Silla, no pasaba nada. Ventana, no pasaba nada. Entonces uno sonrió y dijo, espíritu. En ese momento toda la casa tembló. No como un terremoto, fue diferente, como cuando alguien contiene el aire dentro del pecho. Las paredes hicieron un ruido profundo, como si exhalaran. Desde esa noche dejaron de hacer pruebas, pero la vivienda ya había aprendido quiénes eran. Empezó con pequeños detalles, objetos cambiando de lugar, luces que se apagaban cuando alguien entraba y salía del cuarto. Golpe detrás de las paredes, no encima, no afuera, sino que adentro de las paredes. Como si alguien estuviera caminando entre el concreto.
Uno de ellos decidió instalar cámaras, revisó las grabaciones durante días y no encontró sombras, no encontró figuras, encontró algo peor. Las puertas se abrían solas, pero nunca completas, sino unos centímetros, como si alguien quisiera mirar hacia afuera. Semanas después ocurrió lo que nadie pudo explicar. Llegaron temprano para preparar la reunión. La casa estaba completamente vacía. Sin embargo, escucharon voces. No provenían del exterior. Venían del cuarto donde acostumbraban grabar. Habían varias personas hablando al mismo tiempo. No se entendían las palabras, solo eran murmullos. Y pues cuando abrieron la puerta, hubo un silencio absoluto. Pero el aire era distinto, pesado. Y había un detalle que ninguno olvidó jamás. Sobre la mesa había una silla más. Ellos siempre eran 5. Y aquella tarde habían 6 sillas. Nadie volvió a contar las sillas nunca. Con el tiempo comprendieron algo. La casa nunca quiso asustarlos. Quería participar. Cada historia alimentaba las paredes. Cada risa le daba confianza. Cada silencio la hacía más fuerte. Las viviendas guardan recuerdos. Eso lo sabemos todos. Pero algunas aprenden a fabricarlos. Y cuando descubren que tienes miedo, empiezan a escribir los siguientes. Tal vez por eso existen lugares donde uno siente que debe hablar con voz baja. No porque alguien esté durmiendo, sino porque hay algo escuchando. Así que si alguna vez visitas una casa donde las puertas parecen cerrarse solas, donde los pasillos se sienten más largos de la noche, donde el eco responde medio segundo después de que dejes de hablar, no preguntes si la casa está embrujada. Haz una pregunta mucho más peligrosa. ¿Y si la casa nunca estuvo poseída? ¿Y si siempre estuvo viva? Porque una casa viva no necesita perseguirte. Solo necesita que entres una vez, que te sientes, que la mires y que sin darte cuenta empieces a sentirte como en casa. Porque cuando eso ocurre, ya formas parte de ella. Y quizás cuando todos terminemos esta temporada, apaguemos las cámaras, cerremos la puerta de esta casa, que no se quede vacía. Quizás simplemente se quede esperando la próxima historia. Bonita tu historia. En fin. Pling, pling. Saludos a Stephanie Barrios. Dice. Saludos a Michel Pana. Dice, se me antoja una torreja. Saludos a Jocelyn Dariana Sánchez. Buenas noches, chicos. Saludos a que Hugo Artlán. Sí, torrejas ya dieron ganas. Somos un grupo de personas que Tengo un debate con esa palabra. Torrejas. ¿Vos? ¿A qué le llamas torrejas? ¿Yo? ¿Sí? Y las conozco. Bueno, Ya pareces aquella candidata. Cheche, ¿a qué le llamas torrejas? fíjate que yo realmente no les llamo torrejas, para mí son molletes. Ajá. Los molletas no vienen con Es que azúcar mucha gente y sal. le llama torrejas a los molletes que no llevan manjar. Pero para mí siguen siendo molletes. Para mí siguen siendo molletes. Yo le llamo torrejas. O sea, mi abuelita me hacía, ella compraba unos panes dulces que eran como lengüitas. Ah, ya. Eran así chiquitillas. Harinados. No, No, eran como unas hojaldres. Ajá. Y les echaba un menjurjito con leche. Pregúntame. Y hacían su menjurje así bien rico. Y yo a eso le llamo torrejas. A esos panitos dulces, como con un menjurjito con leche así bien rico, que era como un pastel, pues, pero hecho de eso. A eso yo le llamo torrejas. Mucha gente le llama torrejas a los molletes. Exacto. Sí, es así, sí, son molletes. Saludos a Dono Gómez. Saludos, Dono. Hoy les traigo 2 cuentos. Uno que les dediqué ahí a la familia
de Checha. Vamos a ver, aquí lo tengo, se llama Las increíbles aventuras de Don Lucho. Dice. Había una vez un hombre llamado Don Lucho, Miguel Ángel Gómez García, un hombre de manos fuertes, de corazón inmenso. Sus manos estaban cubiertas de cal, cemento y esfuerzo, porque desde muy joven aprendió el noble oficio de albañil. Cada pared que levantó, cada techo que construyó, cada hogar que ayudó a edificar, llevaba un pedacito de historia. Pero, aunque muchos lo conocían por las cosas que construía, sus obras más hermosas no estaban hechas de ladrillos. Su mayor construcción fue su familia. A su lado caminaba siempre doña Amparo, la mujer que compartió con él los días de trabajo, alegrías, los sacrificios y los sueños. Juntos levantaron un hogar donde nunca faltó el cariño, el respeto y el ejemplo. Con el paso de los años llegaron sus hijos, Maynor, Eri, César, Checha, Gerardín, Yanni y Ángela. No dije en el orden que era, pero me perdonaron paso. Cada uno era diferente, pero todos eran herederos de algo de él. La fortaleza para enfrentar la vida, la sencillez para tratar los temas y el amor por la familia. Don Lucho tenía un secreto. Cuando terminaba una larga jornada de trabajo y el sol comenzaba a esconderse, dejaba a un lado las herramientas y se transformaba en otro personaje. Ya no era albañil, ahora era un apasionado deportista que disfrutaba correr detrás de un balón o elevar una pelota de voleibol encima de la red. En cada partido reía como niño, no importaba quién ganara, lo importante era competir, hacer amigos y demostrar que la vida también se construye con momentos felices. Sus hijos aprendieron que el deporte no solo era competencia, sino compañerismo, disciplina y unión. Muchas veces lo vieron celebrar una buena jugada con la misma alegría con la que celebraban los pequeños triunfos de la vida. Los años pasaron, como pasan en las estaciones. Las manos de Don Lucho comenzaron a mostrar las huellas del tiempo, pero jamás dejaron de abrazar. Su voz seguía dando consejos, su sonrisa seguía tranquilizando a quienes lo rodeaban, y su ejemplo continuaba guiando a toda su familia. Un día emprendió el viaje que todos debemos recorrer. Ese día, el silencio pareció más grande. Las herramientas descansaron para siempre y el balón quedó inmóvil. Pero ocurrió algo extraordinario. Cada vez que doña Amparo sonríe a recordar una anécdota, cada vez que Maynor, Eri, Checha, Jardín, Yanni y Ángela hablan de su padre con orgullo, cada vez que alguien pasa enfrente a una casa que él ayudó a construir, cada vez que una familia disfruta un partido de fútbol o voleibol, recordándolo, Don Lucho vuelve a vivir, porque los hombres buenos nunca desaparecen. Ellos permanecen en las enseñanzas que dejaron, los valores que sembraron y el inmenso amor que regalaron a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Hoy, al mirar al cielo, quizás podemos imaginar a Don Lucho encontró un nuevo campo donde jugar, un nuevo hogar que construir y una nueva aventura por comenzar. Y mientras aquí abajo alguien pronuncie su nombre con cariño, sus increíbles aventuras jamás llegarán a su fin. Pero las personas verdaderamente grandes no se miden por los años que vivieron, sino por el amor que dejaron en el corazón de quienes lo recuerden. En memoria de Don Lucho, sus historias no terminan hoy, simplemente continúan en cada uno de los que tuvieron la fortuna de llamarlo esposo, padre, abuelo, amigo y ejemplo de vida. Gracias. No hablo ahorita porque no voy a poder. Es complicado, pero estas palabras se las dedicamos a tu querido papá. Muchas gracias, de verdad que lo necesitaba, lo quería y te lo pedí. Es difícil porque hablamos a veces en el programa de muchas cuestiones de estar en los rituales de la muerte y pues hoy nos tocó que viniera uno de ellos y pues afortunadamente la familia tuya pues ha tenido la valentía de salir adelante. Y espero que así siga, vamos.
y que pues nuestra amistad perdure por los tiempos, vamos. Gracias, Roger. De verdad, muchas gracias por ese hermoso cuento. Esa era parte de la intención de no frenar este programa, porque yo sabía que había una parte muy especial dedicada a mi padre, y durante todo el proceso que viví, que no fue para nada fácil, y aunque muchos creen que uno es fuerte, pues la verdad es que no lo es, uno no lo es. Trata la manera uno de mantener cierta tranquilidad, porque sabe uno que si uno se quiebra, la familia se quiebra. Y a veces no te lo puedes permitir. Sí, como te digo, es complicado, ¿no? Porque como te digo, este programa hemos hablado tantas cosas, hemos estado en tantos cementerios, vamos, y entrar a uno hoy en esas circunstancias, vamos. Me ha tocado a mí con mi familia también, vamos, no puedo negar. Siempre he sido el que se queda de último. Es complicado, pero pues como vos decís, hay que seguir luchando aquí. Vamos a ir con otro programa, vamos. Claro, No nos vamos a poner a llorar aquí en vivo. Muchas gracias a todos los que forman parte de este hermoso Club del Terror, porque desde el primer día estuvieron conmigo, lo velamos 2 días, y los 2 días estuvieron conmigo toda la familia del Club del Terror. También estuvieron conmigo hoy, pues acompañándome en el adiós de mi padre, y ahí es donde se ven los verdaderos amigos. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Pues seguimos, les hago una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre una casa antigua y una casa supuestamente embrujada? Más o menos. Calmar las emociones. Se lo vas a poner yo, porque creo que está un poquito conmocionados aquí todos, pero cuando miramos una casa antigua, una casa vieja, vamos a cualquier lugar de nuestra querida Guatemala y miramos una casita viejita, decimos, aquí pasa algo. Y lo hemos visto, hemos estado de viaje muchas veces y miramos una casa vieja. Estamos seguros, o estoy seguro que en esa casa pasa algo. Si se recordarán ustedes, en los tiempos antes, en la segunda temporada, en el terror, fuimos a Huehuetenango, y hay una casa vieja, que sí está embrujada, aparentemente. Que vas por camino hacia la Mesía y aparece, te metes y pasas un rito y todo el tema. Está abandonada porque sucedieron cosas malas, vamos. Pero se mira, es la típica casa, cuando la miras, antigua y embrujada. Decís vos, aquí, no, aquí pasan cosas. Nosotros como Club Terror, como Chacha GT, a veces sentimos esas emociones, pero personas no lo sienten. Hasta cuando lo miran y dicen, wow, aquí pasa algo, mucha. Sí, y al final eso es parte de nuestros programas también, tratar de llevarle algún tipo de prueba a la gente de ese tipo de experiencias. Pero como bien lo mencionás, esas experiencias a veces son solo como sensibles hacia las personas que están ahí, y no tenés forma, o sea, lo sentís, pero no tenés la forma como transmitirlo a través de un video, una imagen, por ejemplo. Sí. Sí, no, al final vos decís, aquí siempre va a pasar algo y todo lo demás. Uh-huh. Pero pues realmente no pasa nada en muchas casas. O sea, puede ser que sean las más antiguas de 1800, de 1700, de 1500, si quieren, pero no hay una historia que lo compruebe. No hay una historia que, por ejemplo, vamos a la antigua y todas las casas son viejas, ¿no? Entonces, no podemos decir que porque es vieja está encantada. Toda la antigua está encantada. Toda la antigua está encantada. Bueno, Gracias, ahora la antigua está engentada, ¿no? Con ese tema de gentrificación. Entonces, miramos el tema de las casas embrujadas antiguas, y sí, efectivamente sí hay, pero obviamente no son todas, porque no, ¿cuántas casas no estuvieran hechizadas o con alguna maldición, ¿no? ¿Vos querés contar alguna historia? Claro, y quiero agregar algo antes de contar la historia. Con respecto a las casas que mencionás, un día me encuentro mi amigo que es originario de acá de Mantitlán, pero ya no vive acá, se fue a vivir a Jocotenango.
Y me encuentra, yo no sabía que miraba los programas y me dijo, vos, me dijo, deberías de ir a la casa de mi suegro. Y yo así como que, ¿y para qué voy a ir a la casa de tu suegra? ¿Va? Es que fíjate vos de que ahí sí espanta, pues. Ahí sí espanta. Escupe y espanta, ¿verdad? Pero, en primer lugar, no sabía ni siquiera que miraba los programas, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que nos ve, pero no nos comenta, no nos comparte, no nos da like, no, nada, no reacciona nada. Y tampoco se mete a los en vivos como para que uno pueda ver que están conectados. Y resulta pues que él sí nos miraba, quizá desde afuera, y por eso es que no lo veíamos conectado. Y me cuenta que en una oportunidad, su cuñado le gusta mucho fumar unas hojitas verdes por ahí. Y pues dice que iba a hacerlo cuando de repente, antes de encender el cigarrillo, dice que oyó que gritó y ya se fue corriendo, ya se cayó, dijo, se fue corriendo a verlo, y cuando se fue corriendo a verlo, literalmente se veía como que si alguien lo estaba agarrando de los pies, pegado a la pared, y como que lo estaba levantando, como queriéndoselo llevar hacia el techo. Cuando él entró y vio eso, se quedó hasta asustado, ¿verdad? Dijo, chica, pero aquel ni siquiera ha empezado a fumar y ya está haciendo locuras, ¿va? Ya Pero me dice, está en "Mira". modo elevado, dijiste vos. Sí, y me dice, mira, no había una explicación para eso, pero fue cuestión de segundos, porque al instante como que lo soltaron y lo dejaron caer y se les metió un buen guamazo, pero no fue en la cabeza, sino en la espalda. Y todavía se quedó con las pernitas levantadas sobre la pared. Eso era algo adicional para contarles. Y fue Jocotenango. Hoy les quiero contar una historia bien interesante, porque desde el principio del programa traté el tema de la brujería y pedí permiso para mencionar ese nombre, porque muchas veces hay palabras que no sancionan las plataformas y pues suelen ser un tanto prohibidas de mencionar. Resulta que en una casa acá en el municipio de Amatitlán, no les voy a decir barrio, colonia ni aldea, porque es muy probable que las personas que nos vean la van a identificar. Había una familia, 2 señores y una hija, papá, mamá e hija. Ellos solo tenían una hija. La hija era muy bonita, pero muy bonita. Y pues poseía un cuerpo como de atleta. Sin embargo, ella no hacía ningún tipo de ejercicio. Su gracia era natural y era producto de sus genes, porque su madre también era bastante hermosa. Pues la chica, en varias oportunidades, la habían invitado a participar en eventos de belleza. Sin embargo, por el tema del bullying y otro tipo de situaciones en redes sociales, ella se negó a hacerlo. Y pues la chica esta tenía una vida prácticamente normal, como la tiene usted o como la tengo yo. Ya una señorita graduada a nivel medio y que estaba iniciando una carrera universitaria. Cuando de repente esta niña empieza a sentir dolores en las piernas, pero en un principio es un dolor muy leve. Y ella cree que es de aquel tipo de dolores como cuando estás creciendo. No le pone mayor importancia, entonces el dolor es una noche, a la noche siguiente se le quita. Luego, esta niña empieza a sentir que aquel dolor con el tiempo se va incrementando cada vez más y más. Pero sucedía algo muy curioso también. Cuando hacían limpieza en su habitación, siempre al barrer y juntar, digamos, todo el polvillo que había en la habitación, se daban cuenta que además del polvillo, había una especie de tierra bastante curiosa y peculiar. Ellos no le prestaban tanta atención, recogían la tierra, la sacaban y continuaban su vida normal. Al día siguiente, volvían a hacer limpieza y volvían a encontrar unas pequeñas cantidades de tierra. Pero como no eran significativas, nadie le prestaba atención. Sin embargo, la niña empezaba a sentir cada vez más dolor en las piernas y le costaba ya
caminar. La madre creyó que, por ser tan coqueta, utilizaba muchos zapatos de tacón alto y eso era lo que le estaba provocando el dolor en las piernas. Y le aconsejaron ya no seguir usando zapatos de tacón alto y que empezara a utilizar zapato más cómodo. La niña se quejaba cada vez más y más y lo que hicieron fue llevarla a un médico. Le sacaron radiografías, la examinaron y la niña no tenía absolutamente nada. Y creían que efectivamente era por los zapatos que ella presentaba ese dolor. Sin embargo, se recuerdan que les dije que cada vez, cada día, cada mañana que barrían en la habitación, encontraban residuos de tierra misteriosa y extraña. La madre, ya un poquito más curiosa por lo que estaba viendo, decide poner más atención en dónde se ubicaba esa tierra que siempre recogían. Y cuando ella se da cuenta, aquella tierra estaba exactamente debajo de su cama, cerca de las piernas de la señorita. Cuando ella ve eso, decide prestar atención al día siguiente. Y resulta que al día siguiente, nuevamente, había ese poco de tierra en la misma dirección y en el mismo lugar, debajo de sus piernas, abajo de la cama. Recoge la tierra y la va a tirar. La niña empieza a tener más y más problemas con sus piernas hasta llegar al grado de que la niña ya no podía ni siquiera ponerse de pie. Una señorita bastante hermosa, con una figura impresionante, que no podía salir de su cama. La madre, a más preocupada, la llevaba con médicos y no le encontraban ningún tipo de situación que le provocara ese dolor y esa prácticamente inmovilidad de las piernas. Ya un poco desesperada y triste, decide ir al cementerio y platicar con su mamá para tratar de encontrar algún tipo de paz. Su mamá ya había fallecido hace unos meses atrás. Cuando ella llega, se da cuenta que las flores que le tenía en aquella tumba estaban demasiado podridas y arruinadas, a pesar de que tenían poco tiempo de haberse colocado en la tumba. Lleva nuevas flores muy hermosas y decide adornar, y en lo que está adornando, platicar con la mamá con respecto a lo que está pasando a su hija. Y en el movimiento de querer acomodar aquellas flores, movió la tierra de la tumba de la madre y encontró una bolsa negra enterrada. Cuando ella ve esa bolsa enterrada, pensó que era alguna bolsa que se había quedado de algún ramo de flores que enterraron cuando ella falleció. Decide con un palo y con mucha precaución sacar aquella bolsa negra y ve que en la bolsa pues, no poseía flores, sino poseía algún tipo de bulto adentro, pero no pesaba. Cuando abre la bolsa con 2 palos, porque no la quería tocar, intuyendo que algo no estaba bien, encuentra dentro de esa bolsa una muñeca con características similares a su hija, pero con la peculiaridad que tenía un alfiler en cada pierna. Al ver esto, la madre se recordó del lugar exacto donde la niña se quejaba de aquel dolor. Y cuando ve los alfileres, se da cuenta que es el mismo lugar. Como poco creyente en todo este tipo de cosas, ella decide agarrar a aquella muñeca, ponerla a un costado y en escondidas del personal del cementerio, le prende fuego inmediatamente. Con los residuos que quedaron, ella los agarra y los deposita en uno de los botes azules del cementerio de Amatitlán. Cuando llega a casa, asustada y preocupada por lo que había encontrado, se le había olvidado que las flores ya no las había enterrado. Pero lo que hizo fue preguntarle inmediatamente a su hija cómo se sentía. Y la niña le empieza a contar
que sintió cómo poco a poco el dolor se le iba desvaneciendo, que aún lo tenía, pero que había recuperado la movilidad de sus piernas como arte de magia. Ella, asustada, regresa inmediatamente al cementerio para tratar de ver si no había ningún otro objeto. Las flores no las enterró como ella quería, solo las dejó puestas en la tumba. Después de eso, la niña volvió a caminar como si nada y no tuvo ningún tipo de problema. Pero lo más curioso de todo es que ya habían pasado hasta 3 meses y aquellas flores que estaban sobre la tumba seguían tan frescas como el primer día que las llevó. Curioso, ¿no? Bueno, una historia, ¿verdad? Sí, Leo. Saludos a Saik Doles. Psych. Dono Gómez se dice que bella historia es. Imagino que la historia que conté. Shelly Jongard, Sí, la tuya. un fuerte abrazo, hijo. Gracias, Macheli, Giovanni Mérida, amiga de México. buenas noches a los 3 mosqueteros. Saludos, jóvenes. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, cachetes. Vamos a contar la última historia del Club de Terror de esta temporada. Vamos a retomar nuestras labores. Había un comentario oculto que lo estaba viendo, pero desapareció misteriosamente. Yo sí vi quién era, pero no Misteriosamente. diremos quién es. Era Pachemita. Dedicado a Pachemita. Dice, la última reunión del Club Terrores. Dice, la casa, última y nos vamos. la última nos vamos, cabal, no, tenemos hambre. Nos dio hambre con las torrejas y todos los molletes, ¿va? La Casa Terror siempre había sido más que un edificio para los integrantes del Club Terror. Entre sus viejas paredes habían compartido incontables noches hablando leyendas, explorando lugares abandonados y buscando respuestas a fenómenos que poco se atrevían a investigar. Sin embargo, desde la partida Checha, ese tratamiento de cosas, el lugar parecía haber perdido su alegría. El silencio que ahora envolvía era tan profundo que incluso el viento parecía evitar cruzar sus ventanas. Una noche de lluvia, Roger, Chemita, William y Romeo decidieron regresar para recordar los viejos momentos junto a su amigo. La puerta principal se abrió con un largo crujido, como que si la casa hubiera reconocido quienes entraban. Un aire helado recorrió el pasillo, obligando a todos a guardar silencio por un instante. El salón principal permanecía exactamente igual que la última vez que estuvieron ahí. Las fotografías antiguas de expediciones seguían colgadas en la pared. Las linternas descansaban sobre la mesa de madera y en el centro del lugar de la silla permanecía vacía. Nadie había colocado ahí, pero todos supieron inmediato que pertenecía a Checha. Sin decir ninguna palabra, decidieron dejarla donde estaba. Mientras recordaban anécdotas y reían por las ocurrencias de su amigo, comenzaron a escucharse pasos en el segundo nivel. Eran lentos y constantes y parecían recorrer el viejo corredor de un extremo a otro. Roger tomó una linterna, acompañado por demás, subió la escalera dispuesto a descubrir quién estaba ahí. Al llegar, encontraron las habitaciones vacías. No había ventanas abiertas, animales ni señales que alguien hubiera estado caminando. Y sin embargo, cuando regresaron al salón, algo había cambiado. Sobre la mesa descansaba una vieja libreta del Club Terror, que todos recordaban perdidas desde hacía meses. Roger la abrió lentamente. Las primeras páginas contenían la investigación de siempre, pero al llegar a la última encontró una frase escrita con una tinta que aún parecía fresca. Nunca dejan de buscar aquello que otros no se atreven a mirar. Un escalofrío recorrió su cuerpo. De los otros 4. Ninguno reconocía esa escritura, pero todos sabían exactamente quién acostumbraba a terminar cada reunión con frase parecida. En ese instante las luces comenzaron a parpadear. Una corriente de aire atravesó la habitación y la silla vacía se movió apenas unos centímetros hacia adelante, como si alguien acabara de levantarse de ella. Nadie dijo una sola palabra, nadie podía escuchar
el fuerte latido de sus propios corazones. Entonces entró el sonido de la lluvia y el viejo reloj de pared. Una voz tranquila resonó desde el fondo del pasillo. Gracias por no olvidarme. La voz era inconfundible. Los 4 voltearon al mismo tiempo, pero el corredor permanecía completamente vacío. Solo una tenue sombra parecía desaparecer lentamente en la oscuridad del segundo piso. Roger respiró profundamente y cerró la libreta con cuidado. Creo que esta casa siempre será parte de nosotros y nosotros siempre seremos parte de ella. Los demás se sintieron en silencio. Antes de marcharse colocaron la libreta sobre la silla vacía, como un último homenaje a quien había compartido tantas noches con ellos. Cuando cerraron la puerta principal y comenzaron a alejarse bajo la lluvia, una luz se encendió por unos segundos en la ventana del segundo piso. Nunca volvió la mirada porque sintieron miedo, sino porque en el fondo de sus corazones todos sabían algunas amistades son tan fuertes que ni siquiera la vida puede apagar su presencia. Y con esa historia nos despedimos. Finaliza live. Quiero agradecer a Checha por esos casi 2 años que estás con nosotros, vamos. Y como te dije en nuestra última expedición, seguís estando siempre invitado, vamos. Lo que vos querás, aquí en Club Terror siempre va a ser tu casa. Tenés tus proyectos personales, eso es innegable. Entonces, Checha. Bueno, gracias. No me queda más que darle infinitamente gracias primero a nuestro director general, Roger, por aquella apertura que me dio hace ya varias temporadas, desde la mitad de la primera prácticamente, ¿verdad? Si Un no poquito antes. Y pues lo que comenzó como una participación de un invitado Y un chute. se convirtió en el chute más grande que ha tenido este club de terror, y con todo orgullo he portado esta camisa desde que inicié formalmente con este grupo. A través del tiempo he compartido varias historias, no solo personales, sino de mucha gente cercana que me ha tenido la confianza de contarme sus propias experiencias paranormales. Un agradecimiento muy especial a mi querido amigo William, que también con el tiempo formó parte importante de este grupo detrás de cámara, porque muchas veces ha sido el facilitador de algunos aparatos muy indispensables para hacer una buena transmisión, como lo es la iluminación, el sonido, la electricidad e incluso el internet. También a mi querido amigo Romeo, quien pues gracias a esa amistad que tenía o que tengo yo con él, que tengo yo con él, Espero pues yo lo incorporé a este grupo y ha sido también otro pilar muy fundamental detrás de cámara, quien nos ha apoyado incluso en las transmisiones en vivo. Mi querido hermano y amigo Chemita, a quien durante mucho tiempo le manifesté que siempre quise ser su amigo, porque compartí en una oportunidad con la empresa con la que él trabaja muchos años atrás una experiencia de la famosa caravana del zorro, y desde esa vez aquella persona se quedó muy, muy grabada en mi corazón y en mi mente por la calidad de persona que él me demostró ser durante ese viaje que duró 2 días. Fueron 2 días en los que me tuvo que aguantar y que no me conocía, y pues que en el camino nos hicimos muy buenos amigos. Y desde ese día yo esa amistad la he valorado mucho y la sigo conservando y la sigo cuidando. Ha estado en mis momentos buenos, ha estado en mis momentos malos, y también yo he querido estar con él en las mismas situaciones. Chiqui, por supuesto, que me abrió la puerta de su casa junto con su hermano y que ha estado con nosotros, que ha tenido muy buenos detalles con algunas exploraciones o algunas actividades que hemos tenido, como por ejemplo ella nos ayudó a maquillar
a nuestros actores cuando hicimos el Festival del Terror allá en la playa pública del lago, y hizo un muy buen trabajo que incluso pues ya hasta la andaban contratando para maquillar actividades para Halloween. Y Julie, que también ha sido parte del programa, Yesenia, otra persona que le tenemos mucho cariño, que nos ha acompañado y nos ha dado muy buenos consejos para realizar este programa. A ustedes, por supuesto, que me han aguantado durante estos 2 años y que han escuchado cada historia que les he contado, y a mi querido director, amigo y hermano, y hasta hijo mío, Roger Reynosa, de verdad, muchas gracias. Aquí se termina un ciclo para mí. Sin embargo, pues esta amistad o esta familia a la que me invitaron y formo parte, pues continúa detrás de cámaras, y obviamente pues en algún momento vamos a volver a tener algún tipo de colaboración. Me voy a empezar a enfocar un poquito más en el proyecto que estoy madurando, y pues están, por supuesto, las puertas abiertas tanto de mi casa y de mi programa cuando ustedes quieran. Gracias a cada uno de ustedes y espero que el programa siga teniendo muchas temporadas más. Chimita. Está tu pañuelo para que llores. Pues para los que me conocen saben que Soy hombre de cuando pocas tocamos palabras. temas sensibles suelo quebrarme muy rápido. Pero recuerdo cuando Checha estuvo en el primer programa que vino de invitado y lo vi con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa chispa de que le gustaba el tema. Y al siguiente programa vino y al siguiente regresó y Ya está en la mayoría. ha estado en la mayoría de programas que hemos tenido. Hay que dejar claro que no se va peleando con nosotros, que nosotros no lo echamos, sino que es por puro crecimiento profesional para él, así como él lo dijo, y ahí sí que tomando palabras que tal vez debe decir Roger, pues el programa siempre está abierto para las veces que puedas estar con nosotros, y pues igual si nos invitas, ahí vamos a aparecer en el tuyo también. Gracias por todo lo compartido, por lo vivido, por todo lo que has estado acá, y pues hay que abrir la sala, ¿no? Hay que crecer, y de verdad te deseo lo mejor en tu proyecto, que crezcas, que vayas para arriba, que era lo que queremos todos, ¿verdad? Y es lo demás te lo digo fuera. Vamos a echarnos unas chelotas. Gracias, Chemita. Estamos ahí. No, la verdad que para terminar la temporada, agradecer a todas las personas que hacen eso posible. Comenzamos con una idea que era más que todo semiprofesional. Me acuerdo el primer día que no estabas, pero sí me acuerdo que la idea era estar en el medio de las cosas de terror, estar en medio de las cuestiones paranormales, hacer las investigaciones correspondientes que tenemos que hacer. Nuestro programa siempre ha sido fiel a la cultura y va a seguir siendo así, sin voz. Cuando quieras venir, siempre contigo, estás bienvenido. Se pierde la cultura. No se pierde la cultura. Si quieres echarte la chela con nosotros en el programa, con gusto, vamos, y como seguimos siendo amigos, no hay ningún problema que nos vimos en la calle, vamos, y ahí estamos. Para anunciarles que la quinta temporada empieza el 6 de agosto. Ya está establecido el lugar en el Cementerio General de Palín número 2. Allá vamos a estar. Gracias a nuestro querido alcalde municipal, Mario Rusia. El Tata. Entonces, vamos a hacer un giro, vamos a cambiar un poquito la temática del programa para la quinta temporada, porque vamos a tener más capítulos. Vamos a tenerlo. Ahí van a ver los anuncios. Vamos a tener un podcast que sí va a ser podcast. Y vamos a tener salidas como hemos estado haciendo salidas también. Entonces, vamos a tener un giro bastante interesante. Vamos a regresar siempre a nuestro querido inicio, que eran los cuentos de terror, las películas de terror. El club de la película está un poquito caído, pero
pero vamos a retomarlo. Así que, si quieren venir a contar historias, como dice Chemita, vamos a tomar su... Quieren venir a contar su historia aquí a la Casa del Terror. Vamos a tener nuestro set allá arriba para los podcasts de terror, donde usted puede venir y contarnos su historia. Vamos a subir a Spotify, vamos a estar ya estamos en TikTok, me pueden irnos a seguir allá a TikTok, por favor, si nos hacen el favor. Por la pantalla, si nos hacen el favor de ir a TikTok a buscarnos como Club de Terror GT, ahí aparecemos, hay pocos seguidores, pero porque la acabamos de abrir, hoy fue nuestra primera prueba de en vivo, nos está yendo más o menos bien, yo veo. Entonces, vamos a tener transmisiones simultáneas en Facebook Live, como lo tenemos siempre, en TikTok y YouTube. Para que si no tienen el canal que es, pues vayan a cualquiera, ¿va? Y por último, saludos a Mario Mata, a Freddy Castellanos, Gregory Guzmán dice: soy un fiel seguidor desde el Festival de Terror. Muchas gracias por sus entretenidas y interesantes historias. Mil bendiciones, gracias a vos por estarnos ahí aguantando todas las noches. Saludos a Chelly Jongard y todo el apoyo para César Aníbal y al Club de Terror, que sigan éxitos. Entonces nos miramos dentro de 15 días allá en Palín, si quieren acompañarnos. No sé si qué, pero en la palangana acá hay un par de compadres que pueden ir ahí. Entonces nos miramos para la próxima. Checha, bendiciones. Antes de irme, quiero mandar un saludo a la que borró el mensaje. A Estefanía, gracias por vernos, gracias por escribirnos y por los saludos. Pasen una feliz noche. Nos Hasta la miramos próxima hasta la próxima temporada. Bye. Hasta la vista.